Bueno, y continuando con esta parte, les mencionaba sobre el autoconcepto y el autoestima, que es otro punto de la zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky, en donde hacemos juicios de valores, en donde utilizamos estos dos puntos muy importantes para el futuro de los pequeños y sobre todo de las personas. Cuando nosotros les damos la idealización de crear sus propias cosas, de darles la imaginación y la creatividad para la actividad que van a realizar, eso los va a motivar a tener un autoconcepto y una autoestima más elevada. Cuando aprendemos no solo construimos una forma de ver el mundo, sino además una manera de vernos a nosotros mismos. Este es un punto muy importante que nos dice Vygotsky. Cuando somos capaces de asimilar unos contenidos, tomamos conciencia de que podemos aprender y nuestra autoestima aumenta. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta estos puntos. La segunda teoría de la cual se basa son las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que son las 8 inteligencias, que tienen la localización específica en el cerebro de los hemisferios cerebrales que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Posee un sistema simbólico representativo propio y tiene una evolución característica propia que pueden ser observables en genios, prodigios y otros individuos excepcionales. Entonces, la teoría podemos ver, como les decía anteriormente, quién dibuja mejor, quién escribe mejor, quién habla más, quién tiene expresión verbal. ¿Por qué? Porque de ellos va a depender, por ejemplo, lo que son la matemática, la lingüística, la danza, la actuación, las experiencias. Por ejemplo, aquí vienen varias experiencias que les pueden leer un poquito de qué se trata. Y bueno, y también tiene elementos básicos. Por ejemplo, tiene lo que son los agrupamientos heterogéneos, interdependencia positiva, responsabilidad individual, igualdad de oportunidades para el éxito, interacción promotora, procesamiento cognitivo de la información, utilización de habilidades cooperativas y evaluación grupal. Entonces, ¿qué es un agrupamiento heterogéneo? Viene siendo cuando formamos los equipos de trabajo, pero debemos de tomar en cuenta después de un diagnóstico quiénes son más lentos, quiénes son más rápidos, quiénes escriben mejor, quién tiene liderazgo, quién es más apenado, quién se retrae, para poder mezclarlos. Entonces dice que lleva género, etnia, nivel de rendimiento académico, interés por la materia o materiales en que se trabaja. Nivel de integración en el grupo clase, nivel de habilidad, necesidades educativas especiales, etcétera. Vienen algunas preguntas. La interdependencia de metas dice que es establecer una meta o un criterio de éxito grupal primero para generar el requerimiento del trabajo y la implicación del todo, de todos los miembros del equipo. Que es lo que yo les decía, si yo un niño no me trabaja bien, pues este niño lo junto con quienes trabajan muy bien y lo motivan entre ellos mismos a realizar las actividades mejor hechas posible. ¿Sí? Vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, ejemplo, todos los miembros del equipo mejoran su rendimiento anterior. Todos los miembros del equipo consiguen una calificación mínima. El equipo producirá un resultado concreto satisfactorio o a la vez no, que es cuando vemos que después cambian de integrantes para ir viendo con quién se va a mediar. Fruto del trabajo de todos sus miembros, cualquiera de los integrantes del grupo puede explicar el trabajo, que es lo que yo les decía anteriormente. Interdependencia positiva también, por ejemplo, número 1, la división del trabajo, quién lo va a hacer. 2, realización conjunta de las mismas actividades. 3, la tarea se encadena, que es cuando, por ejemplo, cuando los ponemos a pegar para una red semántica, quién recorta las flechas, quién las pega, quién las colorea, quién escribe, quién hace esto, quién lo va a explicar, quién tiene mejor letra, etcétera. Y la interdependencia positiva respecto a los recursos, por ejemplo, cada uno de los alumnos forma parte del recurso. Cada uno de los miembros del grupo busca y aporta una parte de los materiales necesarios cuando se cooperan entre ellos. Respecto a las funciones, son moderador, que dirige las actividades, controla el tiempo, hace respetar el turno de la palabra, que viene siendo el líder. Y el de secretario portavoz, quien anota las decisiones, quien da los acuerdos y quien comunica al maestro cómo va avanzando. Supervisor de orden, quien debe de revisar cómo va y controla el tono de voz, la dispersión y anima a la participación de todo el grupo.
coordinador de tareas, que se ocupa del material, controla que cumpla el plan de trabajo y revisa los deberes de cada uno de ellos. Y el observador, que registra la frecuencia con la que los miembros del grupo adoptan comportamientos, actitudes, etcétera, y el rol que ejercen para controlar los próximos roles. Entonces, imagínense, esta teoría está muy bien, está demasiado extensa, solo que les puse los puntos más importantes para que ustedes lo puedan aplicar constantemente dentro y fuera de su aula, porque también los que son papás pueden aplicarlo directamente con los hijos.